Hola, en el tutorial de hoy vamos a desarrollar uno de los sistemas de cierres que llevan algunas blusas de dama llamado botonera. En este caso vamos a desarrollar la botonera enteriza o industrial, que es una de las más sencillas que se elabora y que va provista de botones para poderla cerrar. Entonces, para desarrollar este tipo de botonera nos vamos a ayudar de una pequeña fórmula, ¿sí? Con esta pequeña fórmula yo puedo desarrollar cualquier botonera dependiendo del ancho que le voy a dar. Las botoneras para las blusas de damas se pueden elaborar de 2 centímetros, de 2,5, 3 centímetros, bueno, del ancho que nosotros queramos. Entonces, en este caso, el ancho de la botonera va a ser de 3 centímetros. Y la fórmula que vamos a desarrollar es: botonera es igual a mitad del ancho de la botonera más ancho de la botonera, donde botonera es igual a mitad del ancho de botonera, que son 3, es 1,5 centímetros, más el ancho, que son 3 centímetros. Esto nos da 4,5, pero lo vamos a aplicar desde el básico que ya tenemos previamente preparado, ¿sí? Ya sea de una blusa, ya sea de un vestido, etc. Sobre la línea centro-frente vamos a empezar a aplicar este primer valor, 1,5. Seguidamente vamos a aplicar los 3 centímetros del ancho de la botonera, pero al aplicar la primera medida, que es 1,5, vamos a elaborar un piquete que es muy importante. Por eso se debe dar el aumento de esta manera, 1,5 y luego los 3. En la parte inferior haremos el mismo proceso, 4,5, y al 1,5 haremos piquete. Este piquete me va a indicar que por ese punto vamos a doblar esa pieza y que esta pieza va a ir al respaldo de la prenda. Entonces, sobre este 1,5 es donde vamos a hacer el quiebre o doblez. Quiere decir que estos 3 van a ir hacia la parte de atrás. Entonces, para indicarles, marcaremos 1,5 y de este lado 3 centímetros. En la parte inferior lo mismo, 1,5 y luego 3 centímetros. De esta manera ya tenemos aplicada la fórmula y tenemos desarrollada la botonera enteriza. Es así como entonces nos queda faltando agregar margen de costura de 1 centímetro en todo el contorno del molde. Y recuerden que las pinzas en el delantero de la blusa nunca se elaboran hasta el punto donde se encuentran. Ellas siempre se deben realizar 4 centímetros desde donde se encuentran, o el vértice de las pinzas, hacia dentro. Entonces 4 centímetros, y a partir de allí sí volvemos a rectificar la pinza. Entonces también les quiero recordar o comentar que a esta pieza, que va a ser la que funciona como soporte, ya sea para los botones de un lado y los ojales en el otro lado, se le debe colocar un material adhesivo que recibe el nombre de entretela fusionable, puede ser sidó, que también es fusionable, o interlón fusionable, ¿sí? O sea, ese material que trae una película de pegante para cubrir la pieza de los 3 centímetros en la parte del revés. Esta pieza cumple la función de darle soporte
al bajante para que cuando usted elabore los ojales y coloque los botones, pues quede más resistente. ¿Listo? Entonces simplemente nos queda faltando agregar centímetro de costura y listo el despiece. Es así como entonces nos queda o nos resta colocarle el centímetro de costura. En la parte inferior debemos agregar de 1,5 a 2 centímetros para un dobladillo muy delgado, y el resto sí es todo 1 centímetro. También les quiero recordar que las pinzas, ¿sí? En este caso, que ya que están aquí marcadas las pinzas, recordarles que nunca se marcan desde el punto donde se encuentran. Se deben devolver cada punto 4 centímetros y desde allí se elabora nuevamente. Listo, entonces ya tenemos por aquí el desarrollo de esta botonera enteriza o industrial. Ahora tenemos la botonera postiza o separada. Es la botonera que, como su nombre lo dice, está separada del molde de la blusa. Para desarrollar esta botonera, lo primero que debemos hacer es el mismo proceso que realizamos en la botonera enteriza, ¿sí? o industrial, la anterior, que comenzamos aplicando 1.5, 3 centímetros, 1.5, 3 centímetros, y teníamos de esa manera la botonera industrial o enteriza. Entonces, sobre el desarrollo de esa botonera, que ya lo hicimos con una fórmula, lo único que vamos a agregar o que vamos a incluir dentro del molde es una línea. A partir del punto o de la línea centro o frente del delantero, vamos a entrar 1,5 centímetros, tanto en la parte superior como en la parte inferior, 1.5. Y sobre esos 2 puntos trazaremos otra línea. Entonces, teníamos la botonera industrial o la enteriza. Sobre esa entramos 1.5 en la parte superior e inferior. Ahora vamos a separar por este punto estas 2 piezas. Y de esa manera, si analizamos, tenemos que en la parte inicial habíamos sacado desde el punto inicial 1.5 más 3 centímetros. Entonces, este 1.5, y al cortar por este 1.5 que entramos, me va a quedar la medida de 3 y 3, que es la medida que tiene este recuadro. Entonces, es como separar estas 2 partes, ¿sí? Esta parte, la botonera del delantero, la separamos por este lado y la obtenemos aquí en la siguiente parte. Quedándome una pieza de 6 centímetros. O sea, el ancho de la botonera por 2, porque esa pieza se debe doblar. Entonces nos quedó esta pieza que va de 3 y 3 centímetros, superior e inferior. De esta manera, entonces, el patrón o molde de la blusa va a quedar por donde entré este 1.5, ¿sí? Más este rectángulo que sale en esta otra parte. Entonces tenemos esta
la pieza del delantero, que se corta por dos, de la derecho e izquierdo, y la parte del bajante o botonera. No olvidar que esta pieza lleva un piquete en el centro para doblar en el momento de confeccionar. Además, pues tener en cuenta que esta pieza lleva 1 centímetro de costura, al igual que el delantero lleva 1 centímetro de costura para el posterior ensamble. De esta manera, pues entonces ya tenemos esta segunda botonera, que se llama botonera postiza, y no olvidar los puntos de la pinza cuando las realicemos. Cuando no realicemos la pinza, pues simplemente no la marcamos en el molde, y o por el contrario se puede manejar esta se deja como desahogo, en fin. En este momento lo único que estoy explicando es cómo elaborar la botonera. Ya el resto de la prenda pues ya es a gusto de cada uno o según el diseño propuesto. Continuamos con la botonera en forma. Es una botonera que va a llevar una forma a manera de S o curveada, ¿sí? Se usa mucho en blusas con cuello camisero y quedando un espacio en la parte del escote. Como ya les había mencionado inicialmente acerca de la fórmula para elaborar la botonera, es muy importante tener en cuenta que la primera operación o proceso que hacemos es agregar sobre el molde básico, ¿sí?, sobre el centro frente del molde delantero, la mitad del ancho de la botonera. Entonces, aquí en este caso, como la botonera no va desde el punto del escote, vamos a entrar 1.5 para darle una forma curveada, de tal manera que cuando el cuello esté sobre el escote no se van a encontrar en esta parte, ellos van a quedar distantes el uno del otro, ¿sí? Este 1.5 entonces pues va a ser como la distancia que hay del derecho al izquierdo, que sumado daría 3 centímetros. Es como un espacio que queda entre los dos. Entonces empezaremos con 1.5, que es la mitad de la botonera, sobre la línea del busto y sobre la línea del ruedo. Vamos a aumentar ese 1.5 y sobre la línea del busto 1.5. Trazamos línea recta hasta ese mismo punto y entonces a partir del mismo punto centro vamos a marcar hacia adentro lo restante del ancho de la botonera, 1.5. Sobre el punto del busto, ¿sí?, vamos también a marcar 1.5, voy a indicarlos por este ladito, y acá en la parte inicial les había dicho que también del centro sacábamos 1.5. Entonces vamos a unir de base de blusa hasta línea de pecho o línea de busto. Entonces, esta partecita que ya tenemos aquí, donde sacamos 1.5 y a la vez entramos 1.5, me suma 3. Este va a ser el ancho que tiene la botonera. Ahora, sobre la línea del centro frente, vamos a bajar 10 centímetros. Y sobre este punto donde entré 1.5 voy a empezar a manera de S una curva que pase por los 10 y que llegue a este punto. Entonces esto lo podemos hacer a mano, llegamos hasta este punto y luego continuamos
hasta la línea recta. Entonces ya tenemos muy claro que esta parte, tanto lo que saqué como lo que entré, me mide 3 centímetros. Entonces, a partir de este punto que se pierde la línea recta y empieza la parte curva, yo voy a empezar a agregar 3 centímetros, llevando la forma de la curva, con mucho cuidado hasta llegar al escote, para conservar el mismo ancho que va a tener en la parte inferior donde está recto, en la parte curva. Entonces nos va a quedar de 3 centímetros la misma parte. Listo, entonces recuerden que ya esta parte de la curva inicial del escote que hicimos, la primera hacia adentro, son 3 centímetros y continúa hasta abajo en línea recta en 3. Entonces ya esta es, pues este es el proceso, el desarrollo. Nos queda ahora sacar el despiece, ¿sí? Donde la parte de la blusa va a ir hasta el final, pieza número 1, ¿sí? Sale toda, incluyendo la forma inicial de la S. Y la segunda parte va a contener toda esta pieza que mide 3 centímetros. Tenemos ahora entonces las dos piezas. Recuerden que esta parte, que va a ser la función como de una vista para darle fuerza a la botonera, es la que teníamos aquí internamente, ¿sí? Yo no la recorté, yo tomé esta pieza y la calqué del delantero donde la tenía marcada, porque recuerden que la blusa sale toda hasta el final, ¿sí? Y esta pieza va a ser una vista que se va a colocar ya sea encima, ¿sí? O por la parte del derecho, o se puede manejar también por el revés. También les comento que esta pieza la debemos fusionar con los materiales que les mencioné, con sidó o con entretela, para darle más firmeza y para darle la resistencia que necesita para elaborar los ojales y para el pegue de los botones. Entonces nos queda faltando agregar el margen de costura, que por supuesto lo lleva toda la pieza. Recuerden que en la parte inferior se debe colocar 1,5 o 2 centímetros para el dobladillo, pero ya lo restante es 1 centímetro en contorno. Lo mismo en esta parte, escote, hombro, sisa y costado, 1 centímetro de costura. Ahora les recomiendo, para que quede muy bien elaborado este tipo de botonera, cuando vayamos a colocar la pieza de la vista que va encima o por detrás de esta parte, es interesante o muy recomendable sacar esta pieza en cartulina, pero la vamos a sacar así como está aquí, sin margen de costura, ¿sí? Que nos sirva como un molde de plancha para colocarla sobre la pieza cuando ya tenga el margen de costura y plancharlo, sobre todo en esta parte, antes de unirlo en el delantero. De esa manera nos garantiza que esta curva, que es la que va a quedar interna, nos quede muy bien. De esa manera no vamos a tener inconveniente en que nos vaya a quedar torcida, y la verdad pues esa botonera requiere que quede muy bien confeccionada. Entonces también les recuerdo que este es el delantero, que se corta 2 veces, derecho e izquierdo, al igual que la vista. Corte 2 veces y corte 2 veces. Continuamos con la botonera con vista para cuello sport. Esta botonera es muy utilizada para blusas con cuello sport o chaquetas
que se manejan con botonera de solapa. Entonces es muy utilizada, como ya les mencioné, en chaquetas, y consiste en elaborar la botonera, ¿sí? A partir de una vista, luego la sacamos aparte y se adhiere pues a la parte del delantero. Bueno, entonces, como les mencioné hace un rato en las otras botoneras, hay que tener muy en cuenta siempre el ancho de la botonera. Como yo esta botonera las estoy elaborando con el ancho de 3 centímetros, entonces vamos a iniciar siempre con la mitad del ancho de la botonera, del centro hacia afuera. Entonces voy a marcar, como estoy trabajando botonera de 3 centímetros, voy a manejar 1.5 en la parte inferior, 1.5 en la parte superior del escote. Cerramos esta pieza con la mitad del ancho de la botonera. Ahora, en el hombro vamos a entrar 1 centímetro. Sobre la línea del molde inicial bajamos 3 centímetros. Luego, sobre la línea donde saqué el 1,5 centímetros, voy a bajar 5 centímetros. Entonces, en la primera línea 3, en la línea exterior 5. Ahora, sobre ese punto donde bajé los 5 centímetros, voy a sacar nuevamente 1.5. Y ahora voy a trazar una curva desde el centímetro que entré en el hombro, pasando por los 3 de la línea centro y luego por los 1.5 que saqué finalmente. De esta manera, entonces, trazamos esa curva hasta ese punto. Y ahora, desde este punto, voy a llevar también una curva muy suave hasta la altura del busto. Entonces lo podemos hacer manualmente, lo podemos hacer con una regla que tenga pues esa forma curva. Ahora, en la parte inferior, desde el punto centro del molde inicial, vamos a marcar hacia la derecha 4 centímetros. Y en el hombro, desde donde entré 1 centímetro, vamos a entrar 4 centímetros. Sobre el punto de la línea del busto, voy a entrar otros 4 centímetros. Entonces vamos a manejar de la línea centro 4, del pecho o busto 4 y en el hombro 4. Ahora vamos a unir en línea recta hasta este punto y luego en curva hasta el hombro. Tenemos que buscar la forma más precisa de hallar la curva. Y es así entonces como ya tenemos esta parte que he trazado, que va a conformar la vista, que va a ir en la parte posterior del delantero para soportar en esta parte lo que son los ojales y
la base para pegar los botones. Bueno, retomando esta línea del escote que me ha quedado, voy a marcar en este punto donde bajé los 3 centímetros, voy a marcar un piquete. Muy importante ese piquete, porque a partir de allí hacia el hombro va a ser la medida de la parte delantera que voy a necesitar para desarrollar el cuello sport, ¿sí? El cuello sport lo van a encontrar en otro video donde se encuentran los cuellos más utilizados para las blusas femeninas. Entonces no olviden que de este punto del hombro hasta los 3 que bajé se toma la medida para el cuello. Y entonces tenemos de esa forma ya desarrollado el patrón. Ahora les comento, vamos a determinar ahora las piezas que conforman esta parte. El delantero va a salir completo hasta el punto donde saqué el 1.5, va a llevar esta curva, va por la curva hasta el hombro y continúa hacia la sisa y costado. Esa es una pieza, ¿sí? O sea, el delantero. Nuevamente ahora vamos a sacar esta pieza que va a ser la vista, la vamos a calcar, no vamos a cortar por aquí. Tomamos un papel, lo colocamos, calcamos la pieza y la obtenemos por separado, ¿sí? Porque esa es una pieza que va a ir en la parte del revés de la pieza de la blusa. Entonces ya les muestro cómo queda el despiece para que lo entiendan mejor. Tenemos así entonces el despiece. Parte delantera, donde vamos a colocar 1 centímetro de costura en toda esta parte y en la parte inferior 1.5. Aquí 1.5 y 1 centímetro en todas estas partes. Pieza de la vista, pieza del delantero. Se corta 2 veces y esta también se corta 2 veces. Entonces ahí tenemos el despiece de la botonera en vista para cuello sport. Cabe agregar que tanto la botonera postiza como la botonera enteriza se utiliza pues o se deben acompañar de un cuello de tirilla o puede ser un cuello tipo Nerú o militar. La botonera en forma también se recomienda trabajarle el cuello camisero o de tirilla. Y ya lo que es la botonera con vista para el cuello sport, como su nombre lo dice, manejaremos un cuello sport. De esta manera entonces los cuellos los vamos a encontrar en otro video para que pues vayan teniendo por separado los códigos y puedan mezclarlos y diseñar su propia blusa dependiendo de qué botonera prefieren y con qué cuello lo quieran combinar. Entonces hemos terminado por este momento. Nos vemos en el próximo video.